Amén. Paz de Cristo, hermanos. Este día vamos a compartir la palabra que Dios tiene para todos, amén. Especialmente para los jóvenes que Dios ha llamado, esos jóvenes que el Señor tiene un grande propósito en su vida. De antemano le damos gracias a Dios porque aún nos permite hablar de sus grandezas, de su misericordia que tiene para nosotros, amén. Así es que le vamos a pedir a usted, hermano, que ponga atención y que tome a su joven, a su hijo, a su junior y lo sienta ahí con usted, amén. Y que podamos compartir esta palabra con todos, amén, para toda la familia, amén. Y como le digo, especialmente es para ellos. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo nosotros vamos a mirar algo muy hermoso que está pasando en estos tiempos, amén. Que usted lo puede mirar a su alrededor y se va a dar cuenta de que la palabra del Señor es verdadera, que la palabra del Señor es algo que nos habla día con día, es una palabra que nos llena, que nos habla lo que está pasando alrededor de nosotros, amén. Así es que va a abrir su Biblia usted en el libro de Mateo, vamos a leer unos versículos ahí, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús y vamos a pedirle al Señor que nos revele, que nos hable. Usted va a orar por mí y yo voy a orar por usted en el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir el Mateo capítulo 9 y vamos a leer 35, 36, 37 y 38. Son 4 versículos ahí, pero esos 4 versículos vamos a mirar algo muy hermoso, algo muy importante, amén, en el nombre de Jesús. Así es que si ya lo tiene usted, Mateo 9, 35 para enfrente al 38 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Y luego ahí para poquito y tiene una coma y dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Algo hermoso usted está leyendo ahí. El 36 dice así: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amén. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. Hasta ahí vamos a leer ahorita, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que oremos, amén, en este día. Que usted con reverencia al Señor ore por mí y yo ora por usted. Amén. Pídele al Señor que abra su entendimiento, que puedas entender esta palabra, amén, que puedas entender esta palabra y que más que nada que entre a tu corazón este día, amén. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor, Padre hermoso, precioso, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque tú has sido bueno, Señor, y para siempre has sido tu misericordia, Padre. Yo te ruego en esta mañana por cada joven, por cada niño, Señor, que está ahí, Señor poderoso, Padre hermoso, tal vez en su casa o en otro lugar, Señor, pero que se ha conectado a esta red, poderoso Dios, para recibir tu palabra, amado Dios. Yo te ruego que sus corazones sean tocados, que sus corazones, Señor poderoso, puedan recibirse esta palabra, Señor, porque en estos tiempos batallamos, Señor, y ellos batallan, Señor, en poder recibirla, Padre. Pero yo te ruego que en esta mañana, Señor Jesús, tú hagas algo en sus vidas, Señor, grandemente, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Te ruego que uses mi vida, Padre hermoso, que pongas sabiduría en mis labios, palabra en mis labios, sabiduría en mi corazón, Padre Santo, que cada hermano que está conectado pueda recibir esta palabra, Padre, porque esta palabra es para todos, Señor. Que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre Santo, para ti es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, poderoso Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Hermoso es el Señor. Y Él es digno de que nosotros le demos un aplauso, amén, y que reconozcamos su grandeza. Esta palabra, hermanos, es muy importante, joven. Como te digo, yo en esta semana desde el lunes estuve pensando y digo, Señor, yo sé que tú tienes una palabra para
para esta juventud. Yo sé que tú tienes una palabra para tu pueblo. Y batallé un poco porque dije, Señor, pues ¿cuál es la palabra que tú quieres que yo comparta? Amén. Y venía un tema y venía otro tema, pero Dios, hermanos, me dio esta palabra para ti. Amén. Entonces, y para mí también, para mí, no creo que nomás para ti, para mí también. Amén. Entonces, leímos una palabra y vamos a mirar lo que es lo que está pasando a tu alrededor, lo que miras tú a tu alrededor. Amén. Ponga atención en el tema. El tema se llama así, amén. El tema se llama aquí, como está en la palabra del Señor, ovejas sin pastor. Amén. Así se llama. Entonces, esa oveja sin pastor dice el versículo 36. El versículo 36 que tú leíste dice, al ver Jesús las multitudes tuvo compasión de ellas. Amén. Porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, así se llama el tema, ovejas sin pastor. Amén. ¿Y por qué ovejas sin pastor? ¿Por qué podemos compartir ese tema? ¿Por qué este tema en este día? Porque ahorita en la humanidad hay millones de personas, millones de jóvenes, millones de niños que están sin pastor. Amén. Que no tienen un pastor, que no tienen alguien que los guíe, alguien que los enseñe, alguien que los cuide. Amén. Entonces en este tiempo hay mucha humanidad que está sin Dios. Aún la palabra del Señor dice que nosotros estábamos en esa condición. Dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era nuestra condición, pero dice la palabra del Señor también, dice que nosotros éramos ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces ahora volvimos a aquel que nos creó. Ahora podemos decir con seguridad que tenemos un pastor, amén. Que tenemos un pastor y que ese pastor que tenemos a nosotros nos cuida, nos protege, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y Jesucristo dice que él miró a la multitud. Yo me estaba mirando esta palabra y me imaginé la multitud, cómo venía la multitud a Jesús, cómo él lograba que la multitud, o sea, los atraía, cómo él lograba que la multitud se conectara con él en su mensaje, en su palabra, cuando él estaba hablando. Y cuando él miró a esta multitud, él miró mucha necesidad. Porque no solamente venían personas ancianas, venía una multitud. Cuando hablamos de multitud, estamos hablando de todo tipo de personas, de todo tipo de edades. Y esta multitud venía, pero dice que ellos venían en una situación que no era muy buena, porque dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. O sea, él miró a la multitud, pero él miró que estaban solos. Miró muchos corazones, miró muchas vidas vacías, miró muchas personas desamparadas, y luego la otra parte dice, y dispersas. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces él miró a la multitud y se dio cuenta que ellos necesitaban a alguien quien los cuidara. Se dio cuenta que ellos eran personas que no sabían a dónde ir. Y en este tiempo pasa lo mismo. En este tiempo nosotros miramos millones de personas que no saben a dónde ir, que no conocen todavía lo que nos estaba compartiendo el hermano ayer, el camino, a dónde pueden caminar. Y en este tiempo pasa lo mismo. Miramos muchos jóvenes que no saben lo que quieren, que en un momento piden una cosa, pero luego piden otra cosa, o les gusta algo y luego ya no les gusta. Entonces están desubicados, no saben qué es lo que quieren. Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña aquí que todas estas personas están dispersas. Hay muchas personas, muchas ovejas que están dispersas. Y estas ovejas dispersas necesitan otra vez ser juntadas, necesitan otra vez que vengan al redil del Señor. Entonces yo me preguntaba y dije, ¿qué peligro corre una oveja que está dispersa? ¿Cuál es el peligro que corre a alguien que está disperso? Una persona que no tiene a alguien que lo cuide. Y son muchos peligros los que va a correr, son muchos peligros los que va a correr, porque está expuesta al que el enemigo haga estragos en su vida. Queda expuesta a que el devorador llegue, o como dice la palabra del Señor, dice, mata, roba y destruye. Eso es lo que hace el enemigo cuando mira a una oveja dispersa. Por eso vemos ahorita mucha juventud que está perdida. Está perdida porque no tiene un pastor, porque no tiene alguien que los cuide, porque no está en el redil de Jesucristo. Amén. Pero cuando vengan al redil todo va a cambiar, todo es diferente, todo empieza a cambiar cuando nosotros empezamos a mirar lo que Jesús tiene para nosotros. Amén. Por eso la enseñanza se llama así: ovejas sin pastor. Amén. Porque hay muchas ovejas que no tienen pastor.
Hay muchas ovejas que están descarriadas, hay muchas ovejas que no tienen un pastor. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una oveja está sin pastor? ¿Cómo te das cuenta tú cuando una persona o con un joven, cuando un niño no tiene a Cristo? Es muy fácil mirar cuando una persona no tiene a Cristo. Es muy fácil mirar porque miramos que el enemigo ha hecho estragos en su vida. Porque miramos a una persona desubicada. Porque miramos a una persona que no haya felicidad, no haya la paz que Dios tiene para ellos. Porque miramos que el enemigo ha destruido sus vidas. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que en el mundo hay muchas ovejas. El mundo está lleno de ovejas, pero no todas tienen pastor. Amén. Pero si usted tiene al pastor de pastores, tiene que darle la honra y la gloria. Amén. Joven, amén. La palabra del Señor dice que Jesucristo miró a la multitud y tuvo compasión de ellas. Tuvo una compasión de ellas porque los miró cómo venían. Los miró que venían tristes, los miró que venían desesperados. Y dice, y tuvo compasión de ellas porque los miró dispersos, los miró separados del Señor. Entonces cuando venían dispersos, venían separados de Dios, no conocían quién era Jesús, no conocían al Dios Todopoderoso, amén. Pero para eso vino Jesucristo, para mostrarnos que Él era la puerta, que Él era el camino donde nosotros teníamos que entrar, amén. Y Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo esa puerta, Él sigue siendo ese camino donde nosotros podemos entrar, amén. Aún la palabra del Señor nos enseña. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. La palabra del Señor nos enseña muchas cosas, amén. Dice la palabra del Señor, lo que usted estaba leyendo. Aleluya. Disculpen por esta, amén, pues algo está pasando aquí, amén. Pero Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno, amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Las ovejas que no tienen pastor corren muchos peligros, amén. Quedan expuestas. No se pueden proteger, amén. No pueden protegerse del devorador, amén. No pueden protegerse de aquel que los quiere matar. Y la palabra del Señor nos dice que el enemigo vino a matar y a robar y a destruir, amén. Pero fíjense lo que pasa, amén. Pero cuando una oveja tiene pastor, ¿qué pasa cuando una oveja tiene pastor? Amén. Cuando una oveja tiene pastor es totalmente diferente. ¿Por qué es totalmente diferente? Amén. Porque tan solamente la sola presencia del pastor nosotros podemos mirarlo aún físicamente. Amén. Cuando un animal que mata ovejas, amén, mira al pastor que está cuidando esas ovejas, no es muy fácil que se le acerque. No es muy fácil que se le vaya a acercar porque está mirando a aquel que está mirando, aquel que está cuidando, aquel que está vigilando aquellas ovejas. Pero cuando mira una oveja sola, descuidada, desprotegida, descarriada, es una presa fácil. Es una presa fácil para él poder tomar y aún hasta matarla, amén. Pero tan solamente la presencia del pastor es suficiente. La presencia del pastor es suficiente para que el enemigo se detenga. La presencia del pastor es suficiente para que el enemigo, el destruidor, el ladrón se detenga. ¿Y por qué te digo se detenga? Porque solamente la presencia del pastor es suficiente para disuadir al enemigo. La palabra disuadir tiene un significado muy hermoso, amén. La palabra disuadir significa, amén, poner fuerza o argumentos a una persona o a alguien para que cambie su manera de pensar, su forma de actuar. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, cuando una oveja no tiene pastor, está expuesta a que el enemigo llegue, la ataque, la robe, la mate aún, amén. Pero cuando una oveja tiene pastor, el pastor siempre va a estar ahí. Y cuando el pastor siempre va a estar ahí, el enemigo va a pensar antes de meterse contigo. ¿Por qué? Porque el pastor dice disuadir, lo que hace el pastor, dice que la presencia de solamente del pastor en ese lugar hace que el enemigo pare, hace que el enemigo espere, hace que el enemigo piense antes de atacar a aquella oveja, amén, que está en el redil, que está en el rebaño. Lo que te quiero decir, hermano joven, amén, que cuando tú tienes a Cristo de pastor, cuando Jesucristo es tu pastor, no va a ser fácil.
No va a ser fácil que el enemigo se meta contigo. No va a ser fácil que el enemigo llegue y haga estragos en tu vida. No va a ser fácil que el enemigo te quiera quitar lo que te pertenece. ¿Por qué no va a ser fácil? Porque le va a pensar antes de meterse contigo. Le va a pensar antes de meterse contigo, porque contigo está el Señor Dios Todopoderoso. Por eso la invitación es para la juventud, que se acerquen a Dios, amén. Que no anden como ovejas sin pastor, que se acerquen al único que ha vencido, al único que venció en la cruz del Calvario, amén. Aquel que es el buen pastor, el pastor de pastores, amén. Y su nombre usted sabe quién es. Joven, su nombre se llama Jesucristo. Jesucristo es el buen pastor, amén. En estos tiempos, aún personas mayores, jóvenes y de todo tipo de personas, hemos escuchado muchos comentarios que dicen: no, sabes que yo no voy a esa iglesia, yo no voy a ese lugar porque el pastor es así, porque el pastor dice esto. Y a todos los pastores les ponemos excusas, o a todos los pastores les ponemos alguna tachita por ahí, y que no son perfectos. Y no somos perfectos, no son perfectos, amén. Porque mientras estemos aquí en la tierra, pues no vamos a ser perfectos. Vamos a alcanzar la perfección cuando vayamos a Cristo. Entonces vamos a encontrarnos en las iglesias o en un lugar a un pastor que te habla de Cristo, y tú no vas a querer ir a escuchar la palabra porque vas a mirar: no, es que el pastor donde voy, donde me estás invitando es así, amén. Pero cuando te estamos haciendo la invitación, o cuando Dios te hace la invitación de venir a Él, no estamos hablando de cualquier hombre, amén. Estamos hablando, la palabra del Señor da testimonio de Él. Y el testimonio de Él que dice que Él es el buen pastor. Cuando la palabra del Señor dice que Él es el buen pastor, está hablando de un pastor que nunca te va a fallar. De un pastor que siempre va a estar ahí. De un pastor que siempre te va a cuidar. De un pastor que siempre va a estar cuando tú lo necesites. De un pastor que siempre va a estar alrededor protegiéndote, tu entrada y tu salida. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Jesucristo, Él se puso como el buen pastor. Dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, el enemigo el mundo te quiere matar. El mundo con todo lo que tiene está para matar a las personas, para matar la juventud. El mundo no te va a dar vida. El mundo, en vez de darte vida, te la va a quitar. Pero del pastor que te estamos hablando dice: yo te voy a dar vida. Él no te va a quitar la vida, Él te va a dar la vida. Él te va a dar la vida que tú necesitas, amén, que yo necesito. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas, amén. Entonces, ¿quién dio la vida por ti, joven? Cristo dio la vida por ti. Jesucristo dio la vida por ti. Él es el buen pastor, amén. En Él podemos nosotros refugiarnos tranquilos, seguros, porque nos damos cuenta que Él nunca te va a fallar, porque nos damos cuenta que Él siempre va a estar ahí, porque nos damos cuenta que Él siempre nos va a proteger, siempre te va a proteger, amén. Entonces tienes un buen pastor, amén. Y la palabra habla de Él aquí en este día, amén. Abre tu Biblia en el libro de San Juan. El libro de San Juan habla mucho de esto en el capítulo 10, amén. Y vamos a mirar ahí lo que dice. Aleluya. Dios bendiga a los jóvenes, amén. A los jóvenes que están conectados, a los jóvenes que han entregado su vida a Cristo, a los jóvenes que van a entregar su vida a Cristo, amén. Dios es bueno y Dios está llamando a esa juventud, amén. El tiempo, hermanos, como la palabra del Señor dice, nos decía el pastor, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser vigilantes, amén. La palabra del Señor nos enseña. Cuando habla del Señor, dice la palabra del Señor aquí en donde vamos a leer en el capítulo 10 del libro de San Juan, habla que Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta. A lo mejor, no sé, joven, si tú tengas noción, de lo que es un redil, de lo que significa un redil. Pero un redil es donde el pastor mete sus ovejas, pero ese redil siempre va a tener una puerta, amén. Mientras la oveja esté dentro del redil, va a estar segura. Cuando está fuera del redil, está expuesta a que el enemigo
la roba, que el enemigo la destruya, que el enemigo la mate. Amén. Pero Jesucristo habló de esto. Amén. Jesucristo habló de esto y dice así el capítulo 10. El capítulo 10, pero vamos a leer desde el 4. Amén. Del 4 para enfrente dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí hay algo muy importante que vamos a mirar ahorita. Amén. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen su voz de los extraños. Esta alegoría dijo, pero ellos no entendieron lo que quería decirles. Amén. ¿Por qué Jesús dice que él conoce su voz? ¿O por qué las ovejas conocen su voz? ¿Y por qué las ovejas conocen a Jesús? Amén. Yo he ido a trabajar para unos lados y he mirado muchas ovejas donde están, pero yo no alcanzo a distinguir cuál es una y cuál es otra porque todas se parecen. Si tú miras un corral de ovejas, vas a mirar que todas se parecen. A lo mejor vas a mirar unas chiquitas o unas más grandes, pero todas van a ser igual. Pero lo que te quiero decir, que Jesús conoce sus ovejas. Jesús sabe quién son sus ovejas. Jesús sabe cuáles son sus ovejas. ¿Y por qué las conoce Jesús? ¿O cuál es la manera que Dios conoce sus ovejas? Primeramente porque Él es Dios. Porque Él es Dios y Él lo sabe a todo. Amén. Pero aquí como terrenalmente las personas que son dueños de rebaños los marcan o les ponen una señal. Los ponen una señal para si se mete para otro corral, tienen el derecho de ir a reclamar su oveja, porque su oveja tiene su sello, tiene su señal, tiene su letra o tiene su marca. Así también son las ovejas de Cristo. Jesucristo ha marcado a su rebaño. Jesucristo ha marcado a su rebaño con una marca, y la marca usted sabe cuál es. Nosotros la conocemos, amén. La señal es la señal del Espíritu Santo, la marca del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, amén. Por eso dice, Jesús conoce sus ovejas y ellas le conocen. Pero sigue diciendo la palabra del Señor ahí, amén, en el 7. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando Él dice yo soy la puerta de las ovejas, todo redil tiene que tener una puerta. Todo redil tiene que tener una puerta, amén. Pero Jesucristo se pone en la puerta. Dice que Él es la puerta, amén. Como nosotros no podemos entrar al redil si no entramos por esa puerta. Ninguna oveja puede entrar al redil si no entra por esa puerta, amén. Y Jesucristo en una ocasión dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a poder venir al Padre si no pasa por mí. Lo que te quiero decir, que nadie va a entrar al redil de Jesucristo si no entra por la puerta. Y la puerta es Jesucristo, amén. Ninguna oveja puede decir yo soy del rebaño, yo voy a ir al cielo cuando no ha recibido al Señor Jesucristo. ¿Quieres entrar al redil? El redil simboliza el reino de Dios, el cielo, la gloria del Señor, amén. Pero para entrar a esa gloria, para entrar a esa presencia, se necesita entrar por la puerta. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas, amén. Esto es hermoso para mí, para ti. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, esta palabra es muy hermosa para mí, para ti, amén. El que por mí entrare será salvo. Ahí vamos a encontrar la salvación. Y saldrá y hallará pastos. Y luego el versículo 10 habla de lo que el enemigo hace. Por eso el versículo 10 dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero en ese mismo versículo te da una salvación y te da una esperanza el Señor. Y dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y lo que te estaba diciendo en el versículo 11 lo dice. A Jesús no podemos ponerle ninguna tacha, ninguna excusa. A lo mejor habemos hombres imperfectos aquí en la tierra. A lo mejor alguien te ha hablado del Señor, joven, y tú has dicho, no, es que el hermano es así, la hermana es así, por eso no me acerco al Señor. Pues no te estás acercando a los hermanos, te estamos diciendo que te acerques al Señor. El versículo 11, fíjate lo que dice. En este pastor no vamos a hallar tachas. En este pastor no vamos a hallar ningún defecto, amén. Él dice, yo soy el buen pastor, el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida
da por sus ovejas. Esto es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Esto es lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Él dio la vida por todos nosotros. Él dio la vida por ti. Él dio la vida por mí. Amén. Él dio la vida por toda la humanidad, por toda la humanidad, todo aquel que le reciba. Amén. Todo aquel que le reciba puede decir con seguridad. Amén. Todo aquel que le reciba puede decir con seguridad esto que te voy a decir. Amén. En una ocasión he mirado personas que no conocen de Dios o que no le sirven a Dios, pero toman una palabra y toman la Biblia y dicen, no, es que Dios dice que como ahora lo que estaba pasando o lo que está pasando todavía con esta plaga. Miré personas que nunca había mirado, personas que son en los medios públicos y con una Biblia en su mano los miré, personas que nunca tú te imaginabas que iban a tener una Biblia. En estos tiempos empezaron a tener una Biblia. Amén. Y ellos se agarraban de un salmo muy hermoso, amén, que habla del Salmo 91. Pero esa palabra no es para todos. Este Salmo 91 no es para todos. Esta palabra no es para que aquel que no tenga Cristo diga, oh, es que Dios dice. No, esta palabra es solamente para el pueblo de Dios, solamente para los hijos de Dios, amén. Porque el Salmo 91 dice, amén, el Salmo dice el que habita, no es el que no habita. No es el que no habita, es el que habita en el abrigo del Altísimo. Amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí no está diciendo la palabra del Señor. Es solamente para el que habita. Para el que no habita no lo va a proteger el Señor. Amén. Lo que te quiero decir yo, diciéndote este salmo, te voy a hablar de otro salmo. Otro salmo que no es para todos. Otro salmo que no es para todos. Amén. Pero lo que te quiero decir es esto, mira, joven. Si tú le has entregado tu vida al Señor, amén. Si Jesucristo es tu Dios, si Jesucristo es tu Señor, si Jesucristo es todo para ti, amén, porque tiene que ser todo para nosotros, amén. Tú ya tienes un pastor, y puedes decir con seguridad esta palabra que vamos a leer. Esta palabra que vamos a leer, que es muy conocida por todos los cristianos. Esta palabra que es muy conocida por todos nosotros, amén. Por todos nosotros, y habla de un salmo muy hermoso. Y ese salmo tú sabes que se encuentra en el Salmo 23. Pero este salmo, como te digo, tampoco es para todos. Este salmo es solamente para los que han entregado su vida a Cristo. Los que han entregado su vida a Cristo pueden decir con seguridad estas palabras. Mientras no hayas entregado tu vida a Dios, no puedes decir con seguridad que Jesús es tu pastor. Amén. Y dice la palabra del Señor así, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Amén. Jehová es mi pastor. ¿Por qué dice el salmista esto? ¿Por qué el salmista decía, Jehová es mi pastor? Porque él ya había dado su vida al Señor. Porque él ya había entregado su vida al Señor. Porque él sabía que el Señor era su Dios y que él era su siervo. Amén. Porque entre ellos dos había una conexión. Porque dice Dios que había mirado en este varón un corazón como el corazón de él. Amén. Por eso el Salmo 23 te voy a invitar a que lo abras. Y vamos a escudriñar ahí los versículos que vamos a leer. Amén. El Salmo 23 dice así. No es para todos, como te digo. Amén. Es para los que han recibido a Cristo. Los que han recibido al Señor. Los que han recibido al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Fíjate las bendiciones que hay aquí para las ovejas de Cristo. Amén. Por eso el tema se llama así, ovejas sin pastor. Porque hay muchas ovejas que no tienen pastor. Porque hay muchas ovejas que están desesperadas. Porque hay muchas ovejas que están descarriadas. Amén. Porque hay muchas ovejas que el enemigo ha dispersado. Y esas ovejas que el enemigo ha dispersado, tú las puedes mirar en el mundo. En el mundo, amén. Queriéndose llenar con todo lo que está ahí, pero nada de esto los llena, amén. Van sin rumbo fijo de un lado para allá y otro lado para otro lado, amén. Pero fíjate lo que dice este salmo. Este salmo es muy hermoso y dice, primeramente empieza a decir así, Jehová es mi pastor. Yo no sé si tú, joven, puedas decir con seguridad estas palabras. O yo no sé si tú las creas en tu corazón y digas, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor, amén. Yo puedo decir con seguridad estas palabras, amén. Que Jesucristo
es mi pastor, amén. Jesucristo es mi pastor. ¿Y por qué puedo decir con seguridad estas palabras? Porque concluye la otra parte, amén. La palabra del Señor dice que el que está en Cristo está completo. Si tú tienes a Cristo, tú estás completo. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Esa es la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Que si Cristo es nuestro pastor, joven, nada te va a faltar. En este tiempo, ahorita, toda la juventud le falta todo. Hay muchos jóvenes que les falta todo y sobre todo les falta el Señor Jesucristo. Amén. Pero cuando tú recibas a Jesús como tu Salvador, vas a decir, Jehová es mi pastor, y te vas a dar cuenta que estás completo. Te vas a dar cuenta que estás completa. Amén. Y vas a poder decir con seguridad estas palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El otro versículo dice así, en lugares, no es cualquier lugar que te quiere llevar el Señor. Fíjate los lugares que te ofrece el Señor, amén. No es un lugar malo donde Dios te quiere llevar, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por ahí te quiere llevar el Señor. Por ahí nos quiere llevar el Señor, amén. Y te va a llevar, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. El versículo 3 dice así, confortará mi alma. Aleluya. Esta palabra es muy hermosa para mí, para ti, amén. Porque el salmista decía, confortará mi alma. Porque el salmista decía estas palabras, amén. Porque él se daba cuenta que cuando él se encontraba en una situación difícil en su vida, el que le daba la fuerza era el Señor. El que le daba el consuelo era el Señor. El que lo afirmaba era el Señor, amén. Por eso el Señor cuando te da fuerza, amén, ánimo, consuelo, para que pueda resistir las dificultades. Por eso el salmista decía esto, confortará mi alma. La otra parte dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, amén. Te va a llevar por una senda de gozo, por un camino derecho, por un camino de la vida, amén. Por el único camino que hay, que se llama Jesucristo de Nazaret, amén. El versículo 4 dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, siempre vas a tener una confianza y una seguridad. Siempre vas a estar confiado en quien has creído. Por eso el versículo 4 dice así, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué decía el salmista esto? ¿Por qué te estamos hablando, joven, estas palabras? Amén. Porque ahorita lo que está pasando y lo que va a pasar y lo que viene, no sé qué vayas a hacer. No sé qué vayas a hacer si no tienes a Jesús como tu pastor. No sé dónde vayas a poner tu confianza, dónde vayas a poner tus ojos, amén. Pero dice la palabra del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice no temeré mal alguno? Dice, porque tú estarás conmigo, amén. Esa es la seguridad. Y la palabra del Señor nos dice, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Por eso decía, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, amén. Aunque acampe alrededor, todo lo que venga con Cristo está seguro. Por eso te decía, mira, cuando el enemigo llega y mira un rebaño que no tiene pastor, mira una oveja que no tiene un pastor, amén, es una presa fácil. Pero cuando llega el enemigo y tan solamente la presencia del pastor ahí en ese rebaño, amén, lo hace que piense, lo hace que se pare, lo hace que piense antes de atacar, antes de meterse con un rebaño que tiene pastor, antes de meterse con una oveja que tiene pastor, amén. Lo que te estoy diciendo es algo muy importante, que el enemigo no va a venir y te va a querer hacer frente tan fácilmente cuando tienes a Cristo, amén. No te va a querer hacer guerra cuando tienes a Cristo de tu lado, amén. Él va a venir y te va a poner trabas, pero no te va a vencer, porque contigo está el Señor Jesucristo, amén. Eso dice la palabra del Señor. Por eso dice,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y fíjate lo que nos da la fuerza. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Este es el salmo para una oveja. Esta es la palabra para una oveja, amén. Para una oveja que tiene un pastor, amén. Para una oveja que tiene un pastor, que su pastor es Jesucristo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, amén. Eso es lo que el Señor siempre hace, amén. Dice, mi copa está rebosando. Siempre tu copa va a estar rebosando. Siempre va a haber aceite fresco. Siempre va a estar la presencia del Señor en nosotros. Cuando Jesús es nuestro pastor. Cuando Jesús es nuestro pastor. El versículo 6 dice así: ciertamente, esto siempre nos va a seguir. Esta palabra siempre nos va a seguir, amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es la promesa que Dios tiene para su pueblo. Esta es la promesa que Dios tiene para sus ovejas, amén. Que si tú eres una oveja de Cristo, si Jesús es tu pastor, dice ciertamente, o sea, lo está creyendo. El bien, la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que ahorita, joven, has de tener unos 15, 16, hasta 20 años. Pero vas a llegar a un tiempo donde seas de más edad. Y aún la misericordia del Señor te va a seguir si tú no te separas del Señor. Por eso dice, ciertamente la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el deseo de una oveja de Cristo. El deseo de una oveja de Cristo tiene que ser este. El deseo de una oveja del Señor tiene que ser esta. En la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice por largos días está diciendo para siempre, aleluya. Por eso el hermano hace 8 días les preguntó a los jóvenes que le querían entregar su vida a Cristo: ¿por cuánto tiempo le piensa servir al Señor? Ellos dijeron una palabra que quedó escrita en el cielo. Quedó escrita en el cielo porque dijeron para siempre, aleluya. Cuando tú entregaste tu vida a Dios, joven, si ya la entregaste, hermano, si ya la entregaste, amén. Dice la palabra del Señor, ¿por cuánto tiempo pensaste o le piensas servir al Señor? Dijiste para siempre, aleluya. Pues si tú dijiste para siempre, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor, amén. Dios no quiere que las ovejas, que anden ovejas sin pastor. Dios no quiere que anden jóvenes desprotegidos. Miren, cuando nosotros vamos creciendo llega un tiempo donde nuestros padres no van a andar siempre con nosotros. Llega una edad donde nuestros padres no van a estar ahí con nosotros. Mientras un niño está chiquito, mientras va creciendo 10, 12, 13, 14, 15 años, siempre el papá no deja ir al niño solo a ningún lado. El papá no deja ir a un niño, y menos si está chiquito, y menos en este tiempo. Y menos si sabe que allá donde vive es un lugar peligroso. Amén. Hay lugares muy peligrosos donde los papás no dejan que los niños ni salgan para afuera. Amén. Y tanto es el cuidado de un padre que si el niño quiere algo, quiere un lado, siempre se lleva a su hijo, el padre o la madre. Amén. No lo puede dejar solo por ningún motivo, por ninguna razón. Pero va a llegar un tiempo, una edad, donde el joven, el adolescente va a empezar a caminar. Va a empezar a caminar y a lo mejor tu papá no va a estar ahí o tu mamá no va a estar caminando contigo ahí, amén. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos está enseñando, amén. Nos está enseñando lo que nosotros tenemos que hacer. Si Jesús va contigo, nunca vas a ir solo. Si Jesús es tu pastor, nunca vas a ir solo. Donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar ahí. Y un pastor siempre va a estar cuidando su oveja. Un pastor siempre va a estar mirando su rebaño, amén. Y nosotros somos rebaño de Cristo. Nosotros somos el rebaño de Cristo. Tú eres la oveja de Cristo, amén. Tú eres la oveja de Cristo que Dios quiere traer a ti. Yo sé que Dios te ha hablado de muchas maneras. Dios nos ha hablado de muchas maneras, amén.
¿Cómo nosotros podemos decir que somos ovejas de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos decir que eres oveja de Cristo? Amén. Porque la palabra del Señor dice, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Y mi Padre las conoce. Amén. Entonces, tenemos que conocer la voz del Señor. Tenemos que saber conocer la voz del Señor para saber que somos ovejas de Cristo. Para saber que nosotros somos ovejas del Señor. Amén. Hay mucha juventud que anda sin esperanza, sin Dios en el mundo. Hay muchos jóvenes, tú conoces muchos jóvenes en tu escuela que tú sabes que no conocen del Señor. Y tú puedes mirar su vida de ellos. Y tú puedes mirar tu vida tuya. Amén. Y siempre va, si tú le sirves a Dios, siempre va a haber una diferencia. Siempre va a haber una diferencia porque vas a mirar que contigo está el Señor. Que contigo está el Señor Jesucristo. Que contigo está el Señor, que donde tú vayas Dios siempre va a estar ahí. Pero en la otro caso no es igual. Es diferente, amén. Es diferente porque hay muchas ovejas. Hay muchos jóvenes que están desprotegidos. Hay muchos jóvenes que Dios está llamando. Que Dios no quiere que estén solos. Que Dios no quiere que caminen solos. Que Dios no quiere que queden expuestos a que el enemigo los destruya. A que el enemigo destruya sus vidas. A que el enemigo destruya su futuro. Amén. Tenemos el único Dios todopoderoso. Amén. Conocemos al único Dios que puede cambiar toda nuestra historia. Joven, que puede cambiar toda tu historia. Amén. Todo tu futuro. Y se llama Jesucristo. Amén. Por eso te decimos con la palabra del Señor. Amén. Que Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor. Amén. Y podemos decir, ¿cómo que Jesús es el buen pastor? Dice la palabra del Señor, el buen pastor su vida da por sus ovejas. No tenemos excusa que no tenemos un buen pastor. No podemos decir, no existe un pastor donde yo vaya. Tenemos el buen pastor. La palabra da testimonio de él. Amén. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el buen pastor. Él sí dio su vida por sus ovejas. Amén. Él no les quita la vida. Él nos da vida. Amén. Él nos da vida para que nosotros estemos siempre con Él. Y la palabra del Señor dice que si nosotros estamos con Él, nadie nos va a arrebatar de la mano de Jesús. Amén. Hay muchas ovejas, hay muchas almas, hay muchos jóvenes que caminan solos, que caminan sin un pastor, que no han entregado su vida a Cristo, que no han entregado su vida a Cristo porque no saben ni lo que quieren, no saben a dónde van. Amén. No saben a dónde van porque ha llegado el enemigo y las ha dispersado. Cuando llega el enemigo las dispersa, las riega, las separa donde tienen que estar. Eso hizo el enemigo cuando en este mundo. Amén. Dice la palabra del Señor que el pecado a nosotros nos separó de la presencia del Señor. El pecado nos separó de la presencia de Jesús. Amén. Porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron. Allí el Señor puso a todos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos lejos de la gloria del Señor. Estábamos dispersados. Estábamos regados. Amén, separados del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero llegó uno que nos reconcilió. Llegó uno que nos acercó. Llegó uno que nos volvió a juntar otra vez. Amén. Llegó uno que nos enseñó la puerta del redil. Nos enseñó la puerta de la salvación. Nos dijo yo que Él era la puerta de las ovejas. Donde Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare. Si tú quieres entrar por la puerta, tiene que ser por Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Detrás de esa puerta se encuentra una salvación. Detrás de esa puerta se encuentra una salvación, una vida eterna. Por eso dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Esa es la promesa del Señor.
Esa es la promesa del Señor que Dios nos hace a nosotros. Jesús también dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay muchas personas que no han venido a Cristo, pero que van a venir. Dice, en aquel tiempo habrá solamente un rebaño y un redil. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros, amén. Que hay muchas personas que van a venir. Hay muchos jóvenes que Dios ya puso su mirada en ellos. Hay muchos jóvenes que Dios está llamando en estos tiempos, pero que por alguna u otra razón le han dicho no al Señor. Pero déjame decirte que nunca le digas al Señor que no. Mejor dile al Señor que sí. Amén. Así como sus siervos decían, Señor, heme aquí. Amén. Porque cuando alguien le dice al Señor que no, no le va bien. Cuando hay alguien que le dice al Señor que no, acuérdate lo que le pasó a Jonás. Acuérdate lo que le pasó a Jonás cuando le dijo al Señor que no. Cuando le dijo el Señor, ve a Nínive y lleva esta palabra y diles que yo voy a destruirla. Amén. Que en 40 días Nínive va a ser destruida. Pero Nínive, ¿qué hizo? Le dijo al Señor que no. No le dijo con palabras, pero le dijo con sus hechos. No le dijo, Señor, yo no voy, sino que dice que con sus hechos pues se separó a esconderse del Señor. No hagas lo mismo que hizo Jonás, amén. No le digas al Señor que no. Dice la palabra del Señor, yo conozco mis ovejas. Dios sabe quién son sus ovejas, amén. Dios sabe quiénes son sus ovejas. Hay muchas ovejas, dice el Señor, que no son de este redil, pero que van a venir, las voy a traer. Va a haber un rebaño y va a haber solo un pastor, amén. Esperamos ese día. Esperamos ese día, amén. Busca al Señor Jesucristo, joven. No camines sin Dios. No camines sin el Señor. No te va a ir bien. No camines sin un pastor. Entrégale tu vida, como dice la palabra del Señor, al pastor y obispo de nuestras almas, al Señor Jesucristo, amén. Deja que Él te guíe. Deja que Él te cuide. Deja que Él te proteja. Deja que Él mire por ti. Recuerde esta palabra, amén. Si Jesús es tu pastor, dice la palabra del Señor, nada me va a faltar. Siempre vas a hallar un gozo para darle gracia al Señor. Que tu papá no te quiso comprar esto no va a ser razón para que te enojes o no quieras venir a la iglesia. No, dice, siempre va a haber un gozo, un agradecimiento para el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Siempre voy a estar contento. Siempre voy a estar agradecido con el Señor. Porque vas a mirar, mira, porque vas a aprender. Joven, vas a aprender a poner tu mirada. A poner tu mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. En las cosas que están allá arriba. Vas a conocer lo que está allá arriba. La otra vez yo me hacía una pregunta y me iba manejando para Turle, me hacía una pregunta y decía, ¿por qué nadie nos queremos morir? ¿Por qué nosotros le huimos a la muerte? ¿Por qué llega una enfermedad a nuestra vida y nadie nos queremos morir? Siempre andamos buscando algo para curarnos, amén. Siempre andamos buscando algo para nosotros no estar enfermos. Comemos de lo mejor para no enfermarnos y es bueno, no te digo que es malo, es bueno que te cuides, pero hay miedo por morirse. Hay miedo por entrar a lo desconocido. ¿Por qué hay miedo? Amén. Y yo me hacía esa pregunta y luego vino una palabra a mi mente, a mi corazón. Y el apóstol Pablo decía, porque para mí el morir es Cristo. Es ganar, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Fíjense cómo miraba esa palabra y decía, ¿por qué el apóstol Pablo decía esto? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué él decía esto? Amén. Porque yo y tú solamente hemos conocido lo que está aquí. Y como nomás hemos conocido lo que está aquí, no queremos separarnos de lo que está aquí. Por eso el mundo no quiere morirse, porque no conoce lo que hay allá arriba. Porque no conoce, no ha puesto sus ojos allá arriba. Cuando yo y tú empecemos a experimentar lo que Dios tiene para nosotros, jamás le vamos a temer a la muerte. Por eso el apóstol Pablo decía, lo cual estar con Cristo es mucho mejor. Lo cual estar con Cristo es mucho mejor.
Por eso el mundo no quiere morirse, porque no conoce otra cosa más que esta tierra. Y le da miedo separarse de esta tierra. Le da miedo dejar este mundo. Le da miedo separarse de este mundo. Por eso miramos los hospitales, personas llenas, luchando contra su enfermedad, contra lo que tengan, porque quieren vivir. Pero cuando conozcamos al Dios de la gloria en verdad, sepamos lo que Dios tiene para nosotros, jamás le vamos a temer a la muerte. Jamás le vamos a temer a la muerte. Y podemos decir, como dijo el Señor Jesucristo: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu victoria. Amén. Porque Cristo nos va a levantar un día. Amén. Él nos da vida, dice. Jesús nos da vida. Amén. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él no te va a quitar la vida. Él te va a dar la vida. Él te va a dar la vida que solamente se encuentre en Él. Amén. Que no vas a hallar en nadie más. No vas a hallar otro lugar más seguro. No vas a encontrar otros brazos más seguros que no sean los de Cristo. Son los únicos brazos que tienen consuelo, que tienen todo para nosotros. Aleluya, amén. El día que tú te encuentres triste, pasando por un momento difícil, te vas a acordar de esta palabra, que tienes un pastor, que nada te va a faltar. Dice: confortará mi alma, aleluya. ¿Por qué crees que has mirado personas que han pasado momentos difíciles en su vida, pero no lo miras que reniegan contra Dios, sino al contrario dicen: gracias, Señor, porque Dios siempre está confortando su vida? A lo mejor los miras tristes, afligidos, pero jamás los miras derrotados. Amén. Porque siempre el Señor está ahí para darles fuerza. Por eso dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Lo que nos estaban compartiendo ayer en la noche, amén. El único camino correcto que lleva a la vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Jamás te va a llevar por un camino malo, amén. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, amén. Por amor de su nombre. La confianza que siempre vamos a tener, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque siempre vas a tener la seguridad que Jesús va a estar contigo. Dice: porque tú estarás conmigo. Amén. Entonces, la invitación es esta, amén. Que no seas una oveja sin pastor. No seas como esas ovejas que andan sin pastor, no. Ten un buen pastor, amén. El pastor es Jesucristo. Amén. El pastor de nuestras almas dice que se llama Jesucristo. Él dio la vida por nosotros. Él dio la vida por ti, joven. Aún no ni nacías y Dios ya te había mirado. Así dice la palabra del Señor. Amén. Dice que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos conocía. Ya conocía a Dios, ya sabía cómo te ibas a llamar. Dios ya sabía quién iban a ser tus papás. Dios ya sabía todo de ti. Dios ya sabía que tus papás iban a venir a la iglesia. Dios ya sabía que tus papás iban a conocer de Dios y que te iban a hablar de Dios y que tú ibas a recibir al Señor Jesucristo. Él ya sabía todo esto, amén. Él ya tiene tu futuro, tu presente, ya conoce todo el Señor de ti. Así es que te invitamos en el nombre de Jesús a que te acerques al Señor, amén. Si tú eres una persona, un joven que dices: bueno, pues yo no encuentro satisfacción en ningún lado, no me siento a gusto en ningún lugar, no me siento contento en ningún lugar, es porque el enemigo te ha dispersado, es porque el enemigo te ha separado, es porque el enemigo ha querido separarte del Dios Todopoderoso. Pero es un día en que tú te puedes levantar y decirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, yo quiero que tú seas mi pastor, yo quiero que tú seas mi salvador, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero que tú seas el que me proteja. Yo quiero que tú estés cuando yo salga, cuando yo entre, cuando yo vaya a un lugar. Yo quiero que tú estés ahí. Dios te va a cuidar. Dios te va a cuidar porque Él es la promesa. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Acuérdate con la escritura que empezamos el libro de Mateo, amén. Jesús, al mirar las multitudes, dice: tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así, mira, así está el mundo ahorita. Así hay mucha multitud ahorita, amén, dispersa, porque no tienen pastor, porque no han aceptado al Señor Jesucristo todavía.
Pero sí, dice la palabra del Señor también, cuando escuches mi voz, no hagas duro tu corazón. La voz del Señor ha estado aquí. La voz del Señor no se ha ido, amén. Aquí está entre nosotros. Así es que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, amén. Por esta palabra que Dios tiene para ti, joven, para mí, para todos. Esta palabra es para todos, amén. Hay muchos padres también que aún no han entregado su vida a Dios. Hay muchas personas a lo mejor que están conectadas que no han entregado su vida a Dios. No camines sin Dios. No camines sin un pastor, amén. Entregue su vida al Señor Jesucristo y con seguridad le voy a decir que va a leer esta palabra y esta palabra va a ser para usted. Amén. Va a leer el Salmo 23 y yo me agarro de esta palabra, Señor. Estas promesas que están aquí son para mí. Porque yo he decidido que tú seas mi pastor, porque yo he decidido que tú seas mi salvador. Amén. Así es que con seguridad vas a decir, todas las promesas que están aquí son para ti, si Jesús es tu pastor, si Jesús es tu salvador. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga a nuestros hermanos, nuestros jóvenes, y pedimos pidiendo que nos tengan poquita paciencia, amén. Va a llegar un tiempo donde vamos a estar reunidos otra vez todos aquí, como hermanos que somos, amén, y vamos a gozarnos grandemente. Vamos a gozarnos grandemente, no deseche esta palabra, no la deseche, esta palabra es de parte del Señor, amén. Que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a dejar este lugar, nuestro hermano nos va a despedir, amén. Amén, hermano. Gloria a Dios, paz de Cristo. Gracias a Dios. Qué hermoso es saber que tenemos un pastor que se preocupa por nosotros, amén. Y Dios siempre se ha preocupado por usted y por mí. Siempre nos ha tratado, una vez más, les quiero decir, siempre nos está buscando. Como dice, así como dice la palabra de Dios, dice, como la gallina cubre a sus polluelos, así nos quiere cubrir Él con su poder, con su gracia, con su misericordia, amén. Vamos a orar y vamos a invitarles que oremos por nuestra hermana Francis. Dice que se siente un poco mal. De igual manera, un joven que está en el hospital, tiene 16 años. ¿Cómo se llama? José Rodríguez. Dios sabe. Vamos a orar por este joven y vamos a orar por toda la juventud. Está definitivo el enemigo haciendo estragos muy fuertes en mucha juventud. No nomás aquí en este país, en todos los países. Está dándome cuenta que realmente es un problema mundial, una crisis mundial. Los jóvenes están siendo conquistados por cosas que destruyen sus vidas, destruyen sus cuerpos físicos y realmente no alcanzan ni han comprendido. Les voy a decir, ustedes que están ahí, no voy a enseñar, pero sí les quiero decir, o sea, ya la enseñanza está completa. Pero dice la palabra de Dios que el que destruye este cuerpo físico, Dios lo va a destruir a usted. Así es que muchos jóvenes, a través de drogas, de cosas que son nocivas para su salud, se internan y se esclavizan y caen prisioneros en ese tipo de adicciones, sin darse cuenta que ellos mismos están propiciando una condenación eterna. Y papás, es necesario que les enseñemos esto, amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que el Señor tenga misericordia de este joven y que el Señor también haga libre a nuestra hermana Francis, que esos malestares que ella siente, que el Señor los reprenda de su cuerpo físico, amén, en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, como siempre, Padre amoroso, a través, Padre bendito, de las necesidades, Señor, se levanta un clamor, Señor, Padre amado, en súplica a favor de aquellos que están en necesidades, Señor Jesús. En este momento, Señor, me uno, Señor, a esa necesidad que tiene tu sierva, nuestra hermana Francis, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amado, el que reprendas todo dolor, Señor Jesús. Que tú, Padre amoroso, tomes, Señor, en tu poder, en tus manos, Señor, esa necesidad y la disuelvas, Señor, de ese cuerpo físico, Señor Jesús. Pedimos de tu gracia, Padre amado, y ten compasión, Señor, de tu hija, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado, pedimos de tu gracia, ese nombre que es poderoso, Señor, Padre amoroso, reprendiendo, Señor, toda enfermedad, todo dolor, en el nombre precioso del Señor Jesús. De igual manera por este joven Rodríguez, Señor, que tú, Padre amoroso, tengas compasión de él, Señor Jesús. Y ese cáncer, Señor Jesús, tú, Padre amado,
tú, Padre Celestial, lo disuelvas también en ese cuerpo físico. Yo sé que tú tienes el poder solamente, Padre amoroso. Permítenos, Señor, mirar tu gloria derramada a favor de su necesidad y que Él pueda comprender que tú, Padre amoroso, tienes un propósito para Él, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús pedimos de tu gracia, de tu compasión. Amén. Gracias, Señor. De igual manera, despídenos de este lugar, de este servicio glorioso para los jóvenes, nunca de tu presencia, y bendice a todos en sus hogares, Señor Jesús, Padre amado, Padre bendito, y permítenos ya pronto estar reunidos todos juntos aquí, glorificando tu nombre, Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que están ahí a través de los medios. Sigan orando por nosotros y pues pedimos disculpas por las inconveniencias. Estamos en un proceso donde tratamos de hacer las cosas cada vez mejores, pero les quiero decir que estamos aprendiendo también. Amén. Dios les bendiga.